Buenas noches. Este video lo he preparado para aclarar todas las dudas con relación a las actividades de la unidad didáctica número 1. Como conversamos en una ocasión anterior, la unidad didáctica consta de 4 actividades. La actividad número 1 apunta sobre el desarrollo de la microestructura. Específicamente para desarrollar esta actividad tenemos que resolver la letra A, B y C. He decidido en este video tutorial iniciar con la actividad. Como les comenté en un video anterior, es necesario descargar primeramente el cuento. Entonces, acá lo tengo. Amplío un poco la letra y ya tengo el material con el que voy a trabajar. Seguidamente me ubico en la resolución de las actividades. Dice, después de leer el texto, esa horrible costumbre, alejarme de ti, de Vicenta María Siosi, identifica las palabras desconocidas para hallar el significado con la ayuda del diccionario o algún servidor web. Ese sería un paso muy sencillo, solamente identificarlo en el texto, las posibles palabras que para mí pues no son conocidas. Hago la salvedad en este texto en particular por ser una escritora de origen guayú, ella usa algunas palabras originales de su lengua materna, que es el guayunaique, pero también cabe hacer la salvedad de que hay palabras que pertenecen al idioma español que quizá nosotros no conocemos porque pertenecen a otra cultura o a otra región del país, o sencillamente nunca hemos buscado el significado de esa palabra. Por ejemplo, múcura o parsimonia quizá para algunos es desconocida, entonces sencillamente la subrayo y posteriormente la busco en el diccionario. Entonces así resolvería el literal A. El literal B es subraya en el texto los conectores y determina qué función está desempeñando en el texto. Haciendo una recopilación de todas las interrogantes que me han hecho durante el desarrollo del curso, entiendo de que es nuevo para ustedes qué son conectores y qué función desempeñan. Por eso les sugerí que investigaran al respecto. Cuando ya tengan el significado específico de qué es un conector y cuáles son las funciones que desempeñan en los textos, o sea, tengan una idea un poco general sobre ella, van al texto. Desde el párrafo número 1 tratarán de identificar cuáles son esos conectores y qué función están desempeñando. Obviamente guardará relación con su función de manera general. Por ejemplo, en el párrafo número 1, el que le acabo de sombrear, identifico este conector. Ahí está haciendo una conexión muy específica. Entonces, yo busco el significado, busco qué función desempeña y ahora sí lo entiendo, pero ya a nivel del texto. Entonces, simplemente lo que les pido es aterrizar lo que investigaron sobre los conectores en el párrafo. Entonces, ya encontré y que es un conector. Ahí está haciendo su función. Ustedes tendrán que determinar qué función está haciendo. Desde es otro conector en el párrafo 2. Aquí lo voy a sombrear para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, en cada párrafo ustedes van a hallar diferentes conectores y al finalizar, cuando tengamos todos esos elementos, lo vamos a compilar en la tabla que les pedí. Signos de ortografía, de igual forma, estos signos de ortografía no son distintos a los que han conocido quizá en un nivel de educación inferior o que han investigado durante toda la vida. Los signos de ortografía ya ustedes los manejan, la coma, el punto seguido. Ahora, ¿qué les pido yo? Sencillamente subrayola en el texto y dígame qué función está cumpliendo. Obviamente, si han encontrado varios, por ejemplo, este de aquí es un punto seguido, me estás separando dos ideas análogas de este párrafo. Este es un punto seguido. El significado estándar es punto seguido y tiene su función. Entonces, sencillamente ya aquí ya lo señalé, yo no tengo por qué volverlo a señalar. Pero en todo el párrafo no solamente están los puntos seguidos. Entonces tenemos la coma, que ya ustedes habrán investigado cuál es su significado. Tendremos las comillas y así sucesivamente en cada uno de los párrafos. Incluso la tilde es un signo de ortografía.
¿Para qué les pido todo esto? Al desarrollar cada uno de esos elementos que les estoy pidiendo en los puntos, yo me voy a asegurar que ustedes están fortaleciendo su competencia interpretativa. Esto es un nivel micro del texto. Ahora, al pasar la actividad, va a ir aumentando la dificultad. Esto sería lo más sencillo. La letra A, B y C es lo más sencillo. Les reitero, como ya les conté en el video anterior, aquí están los enlaces que ustedes van a usar para repasar. Tenemos idea principal, tenemos la macro y superestructura, tenemos el técnico de identificación de las ideas principales. ¿Por qué? Porque en el punto B ya ustedes se darán cuenta que ya yo les pido otra cosa. O sea, es decir, en la actividad número 2 dice, identifica en el texto cuántas oraciones o ideas tiene cada párrafo. Eso lo hago con un objetivo. Ya más adelante se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué hago? Voy y me ubico en el primer párrafo. Vamos a insertar aquí un comentario para poderles explicar. Este sería el párrafo número 1. El párrafo número 1, ¿cuántas oraciones tiene? ¿Cómo sé cuándo es una oración o cuándo es una idea? Ahí específicamente es que llega a brillar los signos de ortografía. Este es un punto seguido y como dije ahorita, ¿qué función tiene un punto seguido? Separarme ideas. Ideas son oraciones. El concepto de párrafo es un conjunto de ideas o de oraciones con sentido completo. Entonces, teniendo en cuenta eso, si yo identifico este punto seguido, quiere decir que aquí hay una idea. De aquí hacia acá hay una idea. La voy a poner en colores. Una idea. La idea número 2 sería la que comienza desde la mayúscula hasta el siguiente punto seguido. Las comas no me separan. En este caso, las ideas. Entonces, desde aquí hasta aquí habrían 2 oraciones. Me ubico en la siguiente mayúscula hasta el siguiente punto. Lo cambio de color para ser un poco más claro. Aquí. Y por último, bueno, casi me vuelo uno. Listo. Ahora, sería mucho más fácil contarlas de esta forma. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas oraciones o ideas tiene el párrafo número 1? 7. Entonces, este ejercicio les va a permitir, primero, identificar los puntos, identificar los signos de ortografía que ya lo hicieron en un punto anterior. Segundo, van a aprender a separar ideas. Y así al finalizar se van a dar cuenta del propósito del autor, de toda la intención comunicativa del autor, no solo de este texto, sino de todos los textos. Todos los textos son configurados a partir de algunas reglas, son pensados. Entonces, esta autora pensó en este párrafo de esta forma y tiene diferentes ideas, por eso ella las separa con puntos seguidos. Al desarrollar este punto, yo les estoy garantizando que ustedes están resolviendo la macroestructura del texto. Al parecer parece tedioso, pero con el ejercicio resulta muy sencillo y eso lo harán de manera inconsciente o automática cada vez que lean cualquier texto. Entonces ya tenemos esta parte, la A. La B dice, subraya la idea principal del texto. Aquí es donde sé que o he encontrado muchas veces muchos errores. La idea principal del texto no es de qué trata el texto.
Es decir, si yo pregunto de qué trata el texto, muchos me dirían, no, el primer párrafo trata de que la niña se la llevan para otro lado. Sencillo, resumiendo, en pocas palabras, sería eso, la niña se la llevan para otro lado, en mis propias palabras. Pero si yo te pido identifica la idea principal del texto, tú deberías elegir una idea que está explícita en el párrafo. Una de estas ideas es la principal. ¿Por qué? Porque encierra todo el sentido del párrafo. Entonces, ahora como ya las tengo divididas, para este ejercicio se lo voy a decir específicamente. Esta sería la oración principal, la de número verde, la de color verde, perdón. La acabo de colocar ahora color amarillo. Dice, me llevan a conocer a Riohacha. Pensé, solo una ocasión tan especial puede motivar vestirme así. ¿Por qué es la principal? Aquí me está encerrando todo el sentido del párrafo. Me está diciendo lo que ocurrió, que se llevaron el personaje para un lugar, en esta ocasión, en este caso específico llamado Riohacha, y que además, al parecer, era una ocasión especial para ella. ¿Por qué? Pasa a relatar en las ideas siguientes porque le parece especial, porque la vistieron de esa forma al principio, y además pasa a relatar de qué forma se la llevaron, que salió del rancho, que el sol comienza a describir. Entonces, todas estas ideas están subordinadas a esta, a la que yo acabo de sombrear. Entonces, esta es la idea principal del primer párrafo. Entonces, de esta forma van a trabajar todo el texto. Sencillo, se ubican en el primer párrafo, identifican signos de interrogación, identifican conectores para establecer las conexiones entre las ideas, separan las oraciones, las cuentan, me dicen cuál es la idea principal y se acabó en cuanto a esa parte. Ahora, actividad número 3. Esto quizá es un poco más sencillo porque es algo que ustedes ya vienen acostumbrados a realizar. ¿De qué trata el texto? Ya de manera general me podrían decir el campo del texto. Trata acerca de, posiblemente trata de blancas o cualquier caso que para ustedes les resulte útil para explicar el texto desde su experiencia personal. Tenor, sencillo, identificar los personajes y establecer qué relación hay entre ellos. En el primer párrafo arrancan diciendo que hay a alguien a quien se lo llevan a Riohacha, que ese alguien está con su mamá, entonces yo tengo ese alguien, tengo a la mamá, tengo a Mozas, entonces ya tengo 3 personajes. ¿Qué relación hay entre ellos? Mamá, hija y Mozas. ¿Quién es Mozas? Ya al inicio, pues el desarrollo del texto, ustedes se darán cuenta. Modo, ¿quién escribe el texto y a quién se dirige? Eso se lo dejo a su criterio, deben investigar. ¿Qué relación guarda con otros textos? Es posible que su experiencia hayan leído algunos otros textos que guarden alguna relación, eso quiero saberlo. Actividad número 4 apunta sobre la superestructura y ya es un poco más sencillo. Toda esta información la van a recopilar, como les dije ahorita, en un cuadro comparativo. Entonces, ¿dónde hay diálogo? Mira en el texto, como está en Word el cuento, entonces fácilmente pueden copiar y pegar la parte del diálogo, copiar y pegar la parte de la narración, donde argumentan, donde describen. Esto sería mucho más sencillo. Ya han recopilado información de todas estas 4 actividades. La actividad número 5 entonces es hacer un resumen teniendo en cuenta las características que yo les pido aquí en la bibliografía. Entonces, hagamos la gestión. El resumen, bueno, ¿en qué consiste el resumen? Características de un resumen: debe tener orden, claridad, concisión, procedimiento. Aquí tenemos una técnica. Aquí está un pequeño ejemplo. Ok, bueno, ya finalizando con eso, entonces ya sabríamos algunos parámetros para hacer el resumen. Ya con toda la información que recopilamos en las actividades anteriores, nos pasaremos a completar el cuadro comparativo.
Cuando lo completen, número de párrafo, 1, por ejemplo. Idea principal, como ya señalamos en el punto anterior, es esta. Me lo llevo para allá. Número de oraciones, ¿cuántas dijimos que tenía? Tenía 7. Propósito del párrafo. En sus propias palabras deberán decirme ahí sí de qué trata el párrafo. Personajes y relación, creo que lo alcanzamos a establecer. Mamá, hija, mozas, familiares. En este párrafo es lo único que me están diciendo. Información sobre el autor. Bueno, ya obviamente eso sí no lo tendremos que colocar en cada párrafo, pero en algunos de los enlaces que le coloqué hay información sobre él. Pero, por ejemplo, aquí nosotros ya sabemos al inicio que se llama Vicenta María Sosi, es una escritora, de la etnia Wayuu. Entonces ya yo podría seguir completando esa información. Obviamente esto no lo es todo, pero ya ustedes con tiempo dedicarán para la búsqueda de esa información. Tipologías textuales, entonces como les dije al principio, deberán buscar en qué parte hay diálogo, en qué parte hay narración. Entonces, en la mayoría, miren, aquí, entonces, ¿esto qué es? Salimos del rancho, el sol me cegó. Esto es narración. No todo es narración. Podrán aquí colocarlo con letra más pequeña, como ustedes decidan hacerlo. Ahora, ni siquiera es necesario colocar todo completo, que pueden colocar un fragmento más pequeño para que el cuadro no se le salga de control. Por ejemplo, hasta aquí podría ser. Narración, bueno, hay diálogo. En el primer párrafo hay diálogo. No hay diálogo, entonces solamente hay narración. Ahora, en el segundo párrafo, en el tercero, es posible que haya narración, haya diálogo u otro tipo de elemento que la autora usa. Palabras por saber en el primer párrafo. Bueno, supongo que no saben qué es cuegriña. Me lo llevo para allá. No saben qué es motas, aunque ya podrán inferir. Y no veo alguna otra palabra que sea un poco como tan difícil. Entonces ya eso sería el ejercicio para el primer párrafo. Por ejemplo, como propósito, vamos a decir cualquier cosa, que deberán ustedes hacerlo un poco más profundo, porque esto es solamente un ejemplo. Iniciar. Ok, entonces yo como autor, entonces yo debo iniciar la narración. Ese sería un propósito mío como autor para ese primer párrafo. Entonces ya completan ese cuadro con cada uno de los párrafos que, como lo acabo de demostrar, no es nada del otro mundo, y me presentan el resumen con las indicaciones o características que les pedí. Y eso sería todo el desarrollo de la unidad número 1. Ahora, ya terminado, lo pueden hacer en un solo archivo de Word, los dos trabajos o independientes, solamente tienen dos archivos, solamente pueden subir dos archivos, se dirigen al enlace de producto a entregar, que tiene una fecha, dependiendo de su NRC, algunos 1 de marzo, otros 5 de marzo es la fecha límite en la que ese enlace permite la entrega del trabajo. Entonces, estudiantes, buena suerte o éxitos para todos.